algo que da mucho coraje, ¿no? Ahora sí que, como diría Ricardo Anaya, que próximamente veremos en México porque es senador pluri, me da mucho coraje, de verdad que me da mucho coraje. ¿Se acuerdan del meme, no? De Ricardo Anaya cuando es que me da mucho coraje. Algo que me da mucho coraje es como todavía no logramos, pese a que hoy tenemos medios de comunicación alternativos que generan al menos algún tipo de contrapeso, que generan algún tipo de influencia, que están al menos haciendo un equilibrio informativo desde las redes sociales. Es increíble pensar, pero evidentemente es cierto, que aún tenemos medios de comunicación extorsionadores y ya se los había dicho, ¿no? Recuerdo que lo platiqué con el caso de Reina Aide, que se enoja porque no la dejan entrar a la mañanera cuando claramente la están sancionando por incumplir con las reglas, cosa que está claramente estipulada, pero va y llora y se queja y sale artículo 19 y la defiende sin velar y sin darse cuenta que efectivamente está siendo castigada. ¿Por qué? Porque violó las reglas. Algo que pasa con cualquier otro reportero que no la hace de tos porque está cometiendo una sanción. O sea, lo están sancionando por cometer algún tipo o por violar las reglas de la mañanera. Y recuerdo que ahí les mencionaba el caso, por ejemplo, de Puebla y de muchos otros estados, de cómo los periodistas o los medios de comunicación en este momento, sobre todo en la transición, están peleándose el chayote, ¿eh? O sea, la pelea por el chayote está densa, muy densa porque quieren acomodarse al gobernador entrante, ser los que más benefician en el tema del presupuesto. Y hay gobernadores, sin importar partido político, incluyendo algunos de Morena, que evidentemente van y ceden ante esas presiones que literal son presiones de o me das presupuesto o te voy a estar golpeando toda tu administración. Y la decisión de darles o no presupuesto a los medios de comunicación no tiene nada que ver con sus audiencias o con sus alcances, pero sí tiene todo que ver con la cantidad de golpes que puedan recibir y qué tanto eso les va a afectar durante su administración. El asunto es que platiqué de ese tema y olvidé mencionar lo evidente, que en campaña ese es el pan nuestro de todos los periodistas. Y no voy a decir de todos, ahí es una equivocación mía, pero sí de algunos medios de comunicación. Lo que yo había pensado es que Televisa ya había aprendido la lección. Yo pensé, me imaginé, que Televisa ya había aprendido la lección y que Televisa ya había cambiado su manera de operar. De verdad, llámenme ingenua, lo pensé. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador termina revelando que Televisa, bueno, dijo una televisora, intentó extorsionar a Rocío Nale. ¿Con qué? Con unos 200 millones. Aparte, 200, porque estamos hablando de Televisa, 200 millones. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera, porque todo esto sale a través de una pregunta que hace a Laila Escobar sobre una nota. Evidentemente empieza a hablar de una nota del Reforma, donde dicen que Bartlett había elevado su riqueza en esa administración, o en su familia, y el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a platicar sobre el tema, que es una continuación de lo que ya le habían preguntado el lunes respecto a un periodista poblano que están viéndole cambiar la medida cautelar a Arturo Rueda, están viéndole cambiar la medida cautelar para que regrese a prisión por el tema de extorsión. Una extorsión documentada y que ahí está, ¿no? Que incluso ahí tiene hasta el perdón del extorsionado, ¿no? Que lo quieren regresar a la cárcel por al menos otros 2 años. Entonces, de ahí viene la continuación, entonces el presidente empieza justamente a hablar del tema y ahí pone en evidencia cómo un medio de comunicación, una televisora, intentó extorsionar nada más y nada menos que a Rocío Nale. Me faltó, y aprovecho de una vez para decirlo, porque le pedían 200 millones a Rocío Nale en Televisa, porque tenían un paquete de información sobre la refinería, que miren, arranca Dos Bocas al 50%. Bueno, pues de esa refinería. Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo. Y hay constancia de lo que estoy diciendo, antes de la elección. Incluso llegaron a crear un ambiente, desde luego arriba, ¿no? De que se iba a perder Veracruz, o mejor dicho, que Rocío Nale y el movimiento a favor de la transformación iba a perder Veracruz. Poco lo que hacían, ¿no? Se reunían
los del bloque conservador con los empresarios, les mostraban encuestas en donde ya estaban empatados y que hacía falta nada más el último jalón y que cooperaran y les quitaban dinero. Los timaron, pues. Que debería Claudio X González informar cuánto recibió. Sí. Así como por oficio, ¿no? Se debe de pedir a la Fiscalía que aclare lo de la familia Bartlett con la información de ustedes, así también por oficio. Claudio X González debería decir cuánto dinero recibió, de quién, para la campaña. Pero también el Universal, que eso es lo que se me pasó ayer. Nada más hablé de una televisora, pero el Universal participó también en la campaña en contra de Rocío Nale, y eran 8 columnas antes de las elecciones. A ver si encuentran una. Entonces ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista, un periodismo que actúa, ¿sí?, por consigna, que actúa de manera mercenaria. Aquí está, miren, el Premio Nacional, no, Premio Mundial del Periodismo, Premio Nobel, el Pulitzer, 2 veces. Fíjense cómo manejó su información. Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Pero resulta que de manera truculenta, porque pertenecen al AMPA del periodismo, le pone signos de interrogación. Pero díganme si esto no es calumnioso. Pero bueno, qué bien que están haciendo esas investigaciones y adelante. Si hay elementos, y los tiene que seguir de oficio la Fiscalía, que actúe. Y ahí la llevan, va muy bien procesos así. Presidente, en un último. Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, ni siquiera defiende a Manuel Bartlett. Dice, a ver, si efectivamente Manuel Bartlett se enriqueció, su familia se enriqueció, pues que lo investiguen, no pasa nada, hasta celebra proceso. Pero no perdió la oportunidad de mencionar cómo algunos medios de comunicación tienden a extorsionar a cambio de no publicar cierta información. Y en el caso de Rocío Nale se documentó, y no solamente por los medios de comunicación alternativos o por ella misma, sino también por la ONEA México, de cómo había una ola de intereses del clan de los Yunes, personas que habían sido beneficiadas durante la administración de los Yunes, que habían estado justamente difundiendo toda esta información en contra de Rocío Nale, cosa que no era cierta y que obviamente ponía en tela de juicio todo lo que se dijo en contra de Rocío Nale, porque venía particularmente de personas que ya incluso tenían ciertas denuncias o investigaciones por actos de corrupción durante las administraciones de los Yunes. Aquí el punto es que en una entrevista con los periodistas de Sin embargo MX, justamente le preguntan a Rocío Nale, ¿no? Como de quién, cuándo, dónde y cómo. Y Rocío Nale no dice el nombre del funcionario solo, o de este empresario, llamémosle de Televisa, o de este alto mando de Televisa, solamente dice que es cercano
¿no? A Bernardo Gómez y que efectivamente pues el chantaje sí existió. Vamos a escuchar un poquito de lo que le dijo Rocío Nale a los periodistas, que es una entrevista que completa ya podrán escuchar en el canal de Sin embargo al aire. En el caso de Televisa, Rocío Nale, la contactaron, le dijeron, ¿quién es el funcionario que el 9 de mayo fue con usted? ¿quién es ese funcionario? Y luego también, Rocío Nale, si la contactaron desde la Ciudad de México, es decir, si era el Televisa Ciudad de México o era una filial en Veracruz, y dónde se publicó esta información, que afortunadamente Televisa cada vez se ve menos, porque se me fue de largo. Se publica el 15 de mayo en la mañana y en la noche, según hasta donde alcanzo a ver. Ándale. Sí, en Televisa. Bueno. Ya no es lo que era. Sí, fue un funcionario y me contactaron a través de una persona que estaba trabajando en el tema de redes de estrategia con nosotros, y vino un funcionario de México. Así fue. Bien, dale. ¿Cómo se llama? Miren, es un alto funcionario. Alto funcionario. A ver. Bernardo Gómez. Es por ahí. No es él, yo creo pero que es importante, Rocío. Yo creo que es importante, gobernadora. Trabaja ahí con él, muy cerca. Muy cerca con él, segundo de Bernardo Gómez. Por ahí. No, pero yo pienso que por rigor debe usted decir de quién se trata, porque quedar lo etéreo no es contribuir tampoco a la transparencia, y de una vez que se sepa, Rocío. Yo creo que ya la declaración, la narrativa que hizo el presidente, la declaración de qué empresa fue, y yo estoy diciendo que es un alto funcionario, yo creo que ya es con eso. Y te voy a decir por qué, porque no lo quiero hacer personal. Qué bueno que se expuso, para que la gente se entere cómo vivimos una campaña. Cuando hay una campaña política, uno pues enfrenta muchísimas cosas. Pero ahora exhíbalos, Rocío. Gobernadora, ya póngalos ahí sobre la mesa. Es que luego pasan las campañas y luego todos esos temas quedan flotando. Pues órale, vámonos, que den la cara. Digo, porque se tienen muchos pantalones para ir a pedir 200 millones, ¿no? Digo, pues ahora que se enfrenten a la gente, al descrédito. Mira, así es, y yo leí hace rato, yo estaba hace rato en Ciudad de México, acabo de llegar a Veracruz, hoy tuvimos una reunión con nuestra presidenta, estaba leyendo que decía, Rocío Nale no presenta pruebas. A ver, cuando te van y te buscan y te hacen eso, tú no los estás grabando. Pero yo tengo una oficina aquí en Veracruz y yo lo recibí en la oficina, a esta persona. Entonces, sí tenemos el... A ver, yo les digo... Y es ahí donde entra esta enorme pregunta. Rocío Nale se ve temerosa a decir quién es exactamente, solamente dice que es un alto funcionario cercano a Bernardo Gómez, pero no es Bernardo Gómez. Entonces podemos dar N cantidad de nombres de personajes que podrían haber sido los que intentan extorsionar a Rocío Nale con 200 millones, aparte, no tontos. Pero al final termina diciendo Rocío que ella sí tendría pruebas de quién es la persona porque lo recibe en su oficina en Veracruz. No sabemos si es un registro, si es una grabación de seguridad, lo que sea al final. Pero si tiene estas pruebas, la pregunta es ¿por qué no lo dice? O sea, a ver, y esto sí yo sí coincido mucho con él. Creo que hay que decirlo. A ver, ya dijeron que es Televisa. E incluso al propio medio, a propio Televisa, le conviene saber quién fue para evitar que digan que es toda la empresa. O sea, a ellos mismos les conviene que sea la persona, en vez de que digan que es toda la empresa, digan en particular fue una persona. Y ya cada quien que se deslinde y que se lave las manos quien se las tenga que lavar. Pero dice Rocío que no lo quiere hacer personal. Es que esto es personal, ya fue personal desde hace mucho.
porque no pidieron 200 millones a cada uno de los candidatos. Se los pidieron a ella a cambio de no publicar una nota. Entonces, evidentemente estamos hablando de una erosión a la ley que personalmente creo que debería de decirlo, sobre todo cuando sí tiene evidencia de esta persona me vino a ver a la oficina y pues aquí está, ¿no? Esta es la prueba que tengo donde esta persona me vino a visitar, es esta persona la que me pone sobre la mesa el que le pague 200 millones o no. Eso sí creo, en honor a la verdad, en honor a que todo sea cada vez más público, en honor a todo eso, es que eso es lo que estamos buscando. Y repito, al propio medio le convendría. Mientras nos quedamos con que es un alto funcionario de Televisa, cercano a Bernardo, y habrá que ver qué reacciona, cómo reaccionan en Televisa, porque evidentemente no les va a gustar mucho esta publicación, no creo que les encante que anden diciendo que Televisa anda por ahí mendigando 200 millones a cambio de publicar o no información. ¿En dónde está entonces? Si es información, ¿por qué no la publican? Si es información verdadera, genuina, ¿por qué la someten a un chantaje? El deber de un medio de comunicación es publicar más allá de si puede o no generar muchas ganancias con el tema. El deber de un medio de comunicación más allá es publicar. Tienes la información, tienes una nota, vas y publicas. Todos tienen su línea editorial, por eso yo cuestiono mucho cuando dicen es que tienen que ser objetivos, no hay objetividad. Deciden en qué, o sea, qué giro darle a la información, qué giro darle a la noticia, ellos lo deciden. Entonces, si tienes este contexto, si tienes, o sea, si tu deber es informar, ¿por qué lo vas a someter a extorsión? Evidentemente no están cumpliendo con su deber. Eso vuelve a dejar muy mal a Televisa, de por sí de las muchas cosas que han medio intentado arreglar con en este sexenio, pero que no les ha salido al 100% y que han terminado por hundir su credibilidad en el área de noticias, si es que todavía mantienen cierta credibilidad. No voy a decir que no voy a decir que todo Televisa, pero pues sí hay bastantes cosas que cuestionarle. Entonces, si estás viendo este escenario, pues que no es lo mejor decir, yo me deslindo de lo que hizo esta persona. O sea, en honor a que todo sea más público, en honor a que cada quien al final, ¿no? Llegamos a esta famosa verdad absoluta o verdad finita, donde vamos a tener los hechos porque son los que hablan, pues yo creo que sí se debería de decir el nombre de esta persona y que a quien se lave las manos como se las tenga que lavar o que se deslinden, que eso es a lo que estamos realmente aspirando. Pero todavía estamos muy lejos de que los medios de comunicación entiendan esta primera responsabilidad que es informar, más allá de si obtienen o no un contrato o si obtienen o no chayote.